pretenden poner tropas y bases de Estados Unidos a 500 kilómetros de Moscú. La OTAN se instala en Amán, para todo el mundo, Amán, la capital de Jordania. Es parte de lo que fue a hacer Netanyahu esta semana a Washington, o sea, cabildear o reforzar esta unión. ¿Y qué le pasa a los países árabes que pues también supuestamente son musulmanes y son la mayoría de musulmanes, con esta alianza pro-Israel prácticamente? Porque si la OTAN incrementa su poder en Oriente Medio, es Estados Unidos, y si es esto, lo que significa al final, el resultado es proteger más aún a Israel, ¿no? Y por otro, un nuevo comando de la OTAN con base en Alemania que coordinará la asistencia, la seguridad y el entrenamiento de las fuerzas ucranianas y en última instancia enviará más sistemas de defensa aérea. 15 bases de Estados Unidos en Finlandia con la luz verde de Helsinki. Hay 3 nodos muy importantes para esta huida hacia adelante. Te vamos a escuchar con mucha atención. Vámonos directamente con lo que traemos hoy. Ucrania es uno de los puntos. Ni media luna chií, ni nada de para nada. Es pragmatismo, es intereses propios y sobre todo los intereses económicos de las élites de cada uno de estos países. Es decir, aquí se juntan tirios con troyanos si es necesario. Si reconocemos que Israel es un portaaviones estadounidense en nuestra región. Hay una trampa muy perversa que utilizan los criminales y los delincuentes hipócritas, que es cuando no puedo enfrentarme a lo que está pasando y sé que voy a ser derrotado, entonces traigo una nueva cosa, salto hacia adelante. Es una estrategia de guerra, es una estrategia de hipocresía muy conocida, pero muy vil, muy perversa. De esto vamos a hablar Javier Martínez en la clase magistral de fin de semana. Ha preparado minuciosamente los 3 nodos en donde los de Washington que están aplicando esta estrategia ven como una alarma. ¿Cuáles son? Ucrania, el genocidio en Palestina y Pekín. Soy Roberto de la Madrid y esta es una masterclass de Javier Martínez. Comenzamos. Do you have any reaction to Kamala Harris's remarks yesterday? Do you have any reaction to Kamala Harris's remarks yesterday after she met with the Prime Minister? No, I have no remarks. She's a radical left person. San Francisco, destroyed San Francisco. She's really a destroyer. She doesn't know how to build. And I think her remarks were disrespectful. They weren't very nice pertaining to Israel. I actually don't know how a person who's Jewish can vote for her. Can you tell us the status of the hostage negotiations? I think there's been some movement because of the military pressure that we exerted. I hope that there will be sufficient movement to get the deal completed. That's a very tough situation, the hostages. They have to be given back immediately because there can be no way that they're in good shape. They're obviously not being treated properly.
and you hope that they're okay, but there are a lot of hostages, I'm sure, that will not be okay, and it's just not an acceptable situation.7月20号下午4时许，中共中央总书记、国家主席习近平来到越南驻华使馆，吊唁越共中央总书记阮富仲逝世。Muchísimas gracias, ya estamos aquí. Vamos directamente con Javier. Javier, qué gusto, qué semana hemos vivido, hemos visto muchísimas cosas. Bueno, desde que empieza el balazo a la oreja de Donald Trump, pues las cosas se ponen tremendas. Luego renuncia Biden, qué curioso. Y justamente mientras sucede todo esto, hay 3 nodos muy importantes para esta huida hacia adelante. Te vamos a escuchar con mucha atención. Vámonos directamente con lo que traemos hoy. Ucrania es uno de los puntos y adelante, el micrófono es tuyo. Pues mi querido Roberto, ya lo comentábamos el pasado viernes, cómo la actualidad cada día en este Estados Unidos o Washington hollywoodiense, cada día sorprende porque van trayendo nuevos cambios, nuevas situaciones. La realidad en esta semana es que me he querido centrar en los puntos que tú has anunciado antes y empiezo porque el más importante para mí es cómo se está hablando de paz mientras que por detrás se está haciendo lo que se está haciendo y preparando desde la 75ª, es decir, desde la número 75, la cumbre 75 de la OTAN, que es hacia la destrucción irreversible de Ucrania, entre otros. La Alianza Atlántica sacrifica definitivamente a Ucrania, trabaja duro para completar un nuevo telón de acero y pone a China en el punto de mira, mientras las grietas en sus cimientos se amplían. El elemento fundamental que yo he visto de esta celebración de los 75 años, por cierto, esta organización, esta estructura, ni se jubila y se resiste a morir. Es cuando he sacado todo lo que he visto de esta 75ª cumbre de la OTAN, es el párrafo 16 de la declaración final, donde el camino de Ucrania hacia lo que llaman la plena integración euroatlántica
lo definen como irreversible, incluida la membresía en la OTAN. Quedémonos con ese término, irreversible. El uso de este adjetivo pretende deliberadamente garantizar dos resultados. En primer lugar, la prolongación de la guerra, ya que el estatus neutral de Ucrania es el elemento clave de las demandas rusas y queda automáticamente excluido de posibles escenarios cuando se habla de irreversible. Hace aproximadamente un mes, en el mes de junio, el presidente ruso Vladimir Putin citó la neutralidad de Ucrania como las condiciones, según sus palabras, que conducirían inmediatamente a un alto el fuego y al inicio de negociaciones. Y en segundo lugar, el uso de este adjetivo irreversible es la grave posibilidad de que una membresía efectiva de Kiev en la OTAN siga siendo un espejismo que nunca se traducirá en realidad, dado que la irreversibilidad del camino garantiza que no habrá vuelta atrás, pero no es necesariamente la entrada. Al igual que en la declaración de la cumbre de Vilnius del año pasado, 2023, los miembros del Pacto Atlántico afirmaron genéricamente que extenderían a Ucrania la invitación a unirse a la OTAN cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones. Esto ha sido un paso más. Ahora dicen que es irreversible, pero ya veremos con detalle cómo no hay fecha ni hoja de ruta. De este modo, Kiev siempre tendrá obligaciones hacia la OTAN, mientras que la OTAN no las tendrá con respecto a Kiev, a excepción de las que quiera imponerse voluntariamente. Este es un sustituto que se ha ofrecido al país, es un puente hacia una membresía efectiva, hacia un futuro, un puente hacia una membresía, pero mientras tanto, y lo que les importa son las promesas de apoyo financiero, 43.000 millones de dólares para el año próximo, 2025, en acuerdos bilaterales de seguridad, en business, entre Ucrania y numerosos países europeos y entre Ucrania y numerosos y los Estados Unidos. Y por otro, un nuevo comando de la OTAN con base en Alemania que coordinará la asistencia, la seguridad y el entrenamiento de las fuerzas ucranianas y en última instancia enviará más sistemas de defensa aérea. Todo esto lo estoy tomando de datos de un analista de antidiplomático, Roberto Giannuzzi, que también lo he conjuntado con datos de otro analista italiano, Gianandrea Gaggiani. Este Giannuzzi tiene un libro, por cierto, que lo recomiendo, que es sobre el 7 de octubre 2023. El 7 de octubre, el título es Il 7 ottobre, fra verità e propaganda, l'attacco di Hamas e i punti oscuri della narrazione israeliana, que en español es el 7 de octubre, entre verdad y propaganda, el ataque de Hamas y los puntos oscuros de la narrativa israelí, publicado este mismo año en Facci Editore. Pues bien, siguiendo a Giannuzzi, la principal prerrogativa institucional de la OTAN en este momento, como dice James Carden, otro analista estadounidense, no es la derrota de Rusia ni la defensa colectiva de Occidente, sea lo que eso signifique para la élite globalista liberal. Es la propia supervivencia de la OTAN como tal. En Washington, la alianza ha seguido inventándose nuevas razones para justificar su relevancia y, en última instancia, su propia existencia. Garantizar la supervivencia de la OTAN, incluso a costa de una guerra permanente en Europa. Esa es la posición que surgió de la cumbre celebrada en Washington, la cumbre 75. Y este consenso no es en absoluto compartido por la mayoría de los miembros de la OTAN. Estoy pensando en todos los que han sido disparados o puestos en el punto de mira. Robert Fico de Eslovaquia, Viktor Orbán de Hungría, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, que el 12 de julio reiteró no a la participación de la OTAN en misiones en Ucrania, y eso que se había reunido con Zelensky en Washington al margen de la cumbre de la OTAN, pero aboga por una paz justa y por una iniciativa de granos. También Erdogan, lo mismo que Robert Fico y que Viktor Orbán, que buscan una salida de paz. Gianandrea
Gaggiani, que le he citado antes, tiene otro estudio sobre Ucrania en la OTAN, interrogándose. Lo único irreversible, dice Gaggiani, es la muerte, y estoy de acuerdo con él. No hay nada irreversible en esta vida salvo la muerte. Entonces, que las personas no se dan cuenta, y por eso los analistas que nos comprometemos con dar datos de realidad, gusten mucho, poco o nada, tenemos que ver que lo que quieren es mantener una estructura de negocio. Esta estructura de negocio, independientemente de Joe Biden, Kamala Harris, Jens Stoltenberg, Mark Rutte, Josep Borrell o Kaja Kallas, von der Leyen, repetición de von der Leyen. Es decir, las estructuras buscan permanecer porque son beneficiosas para los negocios de la élite globalista liberal. Por lo tanto, sigo con el tema. Vemos por una parte el estado de guerra total y permanente que se busca en Ucrania, mientras se está lanzando ahora la aparente propuesta de paz de banderita blanca por parte de los occidentalistas. Se pretenden poner tropas y bases de Estados Unidos a 500 kilómetros de Moscú. Eso por una parte. Y por otra, ya se ha logrado además el que haya un acuerdo para poner 15 bases de Estados Unidos en Finlandia, con la luz verde de Helsinki, a un paso de San Petersburgo y de la parte rusa de la península de Karelia. Y esto en contra de lo que piensen los ciudadanos y ciudadanas, porque he traído un gráfico, una encuesta dirigida por YouGov y por Datapraxis, una encuesta que se hizo en enero del 2024 en Austria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, España y Suecia. Y en esta encuesta, que si la podéis poner, ahí se ve claramente cómo estas llamadas democracias de Occidente tienen de todo menos de democracia, porque vemos en ese gráfico en azul por un lado y en rojo por otro. En azul es la pregunta con los resultados promedio por país que se hicieron a los que contestaron que seguirían apoyando a Ucrania a recuperar los territorios ocupados por Rusia. Vemos los porcentajes en azul. En cambio, los porcentajes en rojo son las respuestas afirmativas a las preguntas. Si fuera por mí, no, la Unión Europea debería empujar a Ucrania hacia la paz. Pues bien, vemos en Hungría el 64% de la ciudadanía a favor de la paz, el 59% en Grecia, el 52% en Italia, el 50% en Rumanía, el 49% en Austria, frente a un 23% de los que quieren mantener la guerra. En Alemania, un 41% a favor de búsqueda de la paz, frente a un 32% que quieren continuar con la ayuda sin límites. 37% mayoritario frente al 34% en Holanda. En España, curiosamente, debe ser que las terrazas, la siesta o el sol hacen estragos, porque hay un 33% y así, sobre todo, los países más probelicistas serían Polonia, Portugal y Suecia, según esta encuesta con resultados promedio. Como es sabido, aunque la OTAN es oficialmente una alianza de democracias, sus dirigentes, viendo esta encuesta, tienen poca consideración por la voluntad mayoritaria de sus pueblos. Y si alguien no está de acuerdo en esta democracia, pancracia, entre comillas, te condenan a algo que se llama ostracismo, al que lucha, al que es soberanista pacifista. Perfecto. Como estábamos viendo a través de esta encuesta, Roberto, lo que se llama en Occidente la Alianza de Democracias, la OTAN, es una alianza de democracias, entre comillas, curiosa, ya que hacen caso omiso o sus dirigentes tienen poca consideración por la voluntad del pueblo. Y de hecho, si alguien intenta no estar de acuerdo, la comunidad euroatlántica le condenan al ostracismo al que es soberanista pacifista. Esto es lo que hicieron con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, culpable de haber tomado la iniciativa de ir a Kiev, Moscú, Beijing y finalmente a Florida
junto al posible futuro presidente estadounidense Donald Trump para discutir las opciones de una posible paz negociada entre Rusia y Ucrania. La revista globalista liberal Foreign Policy reaccionó llamando a Orbán peón de Putin y afirmó que todos los idiotas útiles de Rusia estaban representados con Orbán. Pues bien, este mal llamado idiota útil es el único político occidental junto con Fico que están intentando buscar salidas negociadas de paz para parar la masacre y la destrucción de Ucrania. Crearon las posibilidades legales de intentar quitar a Ucrania la presidencia que le correspondía. Esta opción, aun siendo remota, han decidido hacerlo por la vía de facto, es decir, que los comisarios de la Unión Europea nunca viajen a Hungría, y existe esta posibilidad real ya que las reuniones de la Unión Europea que tienen que ser celebradas en Hungría, al tener Hungría la presidencia rotatoria, le están condenando a no asistir nadie, ni gobiernos de derechas ni gobiernos de izquierda, todos con el virus globalista liberal proguerra. Hay una situación, el dogma atlantista se está convirtiendo en un dictat incuestionable. El caso Orbán confirma que las órdenes dadas por la OTAN no pueden ni debatirse ni siquiera cuestionarse. Vamos hacia una arriesgada partición de facto de la OTAN. El dogma de la irreversibilidad de la adhesión de Kiev a la alianza dicen garantizar, no lo dicen, pero la realidad es para garantizar la prolongación de la guerra, decreta en la práctica la destrucción irreversible de Ucrania, un país ya al borde de la derrota militar, afligido por una grave escasez de hombres y con una dramática crisis demográfica, dependiente de la continua afluencia de ayuda financiera occidental para evitar la bancarrota absoluta. No sé de qué nos extrañamos tampoco. La Alianza Atlántica es especialista en crear estados fallidos, caso de Libia, destruir estados nacionales, caso de la antigua Yugoslavia, o de crear guerras eternas sin resultado favorable para los países que han participado, como es el caso de Afganistán. Sin embargo, es probable que tarde o temprano se produzca una partición de facto de Ucrania y a falta de una resolución negociada, esta sería una de las fases más peligrosas del conflicto, en las que el riesgo de choque directo con Rusia será todavía más grande que la situación actual de la OTAN, o al menos entre Moscú y algunos países occidentales, incluido Estados Unidos. Hay varios observadores de Occidente que creen que ese momento será inevitable y en ese momento será inevitable desplegar tropas de países de la OTAN, aunque necesariamente, como se hace todo desde la OTAN, bajo el paraguas no de la alianza, sino de asesores independientes o no ligados a la alianza, o por acuerdos bilaterales de países, pero no ligados como tal, como país, en la defensa y en la formación de instructores. Esto ya lo están haciendo. Desde las páginas de otra revista, Foreign Affairs, han propuesto que Ucrania acabe como un territorio dividido. Yo lo vengo comentando desde hace tiempo, según va avanzando la geopolítica y la guerra en Ucrania, que acabe como las dos Coreas o como la repetición de las dos Alemanias. Con este fin, Kiev debería definir una frontera militar defendible, aceptar la autolimitación en la presencia de tropas y armas occidentales en el territorio que le quedase y, finalmente, garantizar que no utiliza su fuerza militar para más allá de la frontera establecida, excepto en razones de autodefensa. Lo que hacía la Alemania occidental. Esto, según Foreign Affairs, debería garantizar que los aliados de la OTAN no se encuentren en guerra con Rusia. Tan pronto como Ucrania se convierta en miembro de la alianza, Kiev aceptaría así una participación indefinida y un territorio parcialmente desmilitarizado a cambio de un proceso real y definitivo de ingreso en la OTAN. Esto es lo que plantea en versión más light Foreign Affairs, pero también va en contra y sigue con el principio de la irreversibilidad de que Ucrania tiene que entrar dentro de la OTAN. Una Europa dividida desde el Ártico hasta el Mar Negro es el nuevo telón de acero que está creando esta alianza atlántica.
En esta nueva línea divisoria, como obtiene un objetivo claro, que no nos hemos cansado de repetir en Detrás de la Razón, es impedir la integración económica entre Rusia y Europa. Yo ya creo que está por perdida esta integración. Durante las próximas décadas, de acuerdo con un plan estadounidense desde los primeros días, yo diría desde antes de la crisis en Ucrania, desde antes de Maidán. El 1 de julio, Finlandia se unió a la OTAN y Finlandia va a permitir 15 bases militares norteamericanas dentro del territorio finlandés. Washington ha firmado acuerdos similares con otros 11 países de la OTAN. Otro actor clave en el fortalecimiento de la vieja alianza que se resiste a morir es Polonia, y que ha autorizado el despliegue de tropas de la OTAN en 8 bases en su territorio. Y además hay 10.000 soldados estadounidenses en el país. Estados Unidos ha establecido la primera guarnición permanente en Poznań, Polonia, esto es el centro oeste de Polonia, mientras opera a su vez un controvertido sitio de defensa antimisiles en Redzikowo, a 30 kilómetros de las costas del mar Báltico, siendo claramente amenazas todavía más cercanas al territorio de la Federación de Rusia. Por si fuera poco, el nuevo telón de acero incluye también a las 3 repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. Tallinn, la capital de Estonia, está renovando la base de Amari al sureste de la capital para acoger a los F-35 que llegarán desde Holanda, mientras que en el sureste del país hay un campo de entrenamiento en Nursipaju, situado frente a la base de Tara, que alberga a varios centenares de soldados estadounidenses y que se va a ampliar a 9.000 hectáreas de base estadounidense. Lituania está ampliando su base Rudnikai, otra antigua base soviética, para albergar a 5.000 soldados alemanes de aquí al 2027. Y Letonia ha sido el primer país en Europa en reintroducir el servicio militar obligatorio para jóvenes entre 18 y 27 años ante el estallido del conflicto ucraniano. Se está produciendo, por lo tanto, una militarización del continente que no me canso de repetir. Francia se ha convertido en uno de los países más activos a lo largo de la frontera con Rusia. Está presente en Estonia desde el año 2017, antes de cualquier operación e intervención militar rusa, también con 300 soldados, también seguido allí por Gran Bretaña, o superando Gran Bretaña su presencia en ese territorio, en Estonia. También ha ampliado Francia su implicación en Rumanía, donde comanda un batallón de la OTAN compuesto por 1.500 soldados. En Rumanía, Estados Unidos está desarrollando a su vez desde el año 2022 la gran base aérea de Mihail Kogalniceanu, una especie de equivalente a la base militar norteamericana histórica de Ramstein, en Alemania, que acogerá a los F-16 próximamente adquiridos por Bucarest y a drones. La militarización del flanco oriental sigue siendo un trabajo en progreso, un working in progress, y está sujeto a importantes limitaciones. Aunque se ha hablado de un espacio, es curioso, se ha hablado de un espacio Schengen para lo militar, para mover más rápido material de guerra y fuerzas armadas, todavía no se ha materializado, pero ya en enero la Comisión Europea de la señora von der Leyen presupuestó más de 807 millones de euros para financiar 40 proyectos de movilidad militar. Eso sí, luego los trenes, como en España, no funcionan y hay paradas de trenes incluso de alta velocidad, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Yo fui testigo y consumidor, sufridor de 2 paradas de 2 AVEs desde Galicia hasta Madrid y desde Madrid hasta Málaga. Eso sí, la Comisión Europea ha aprobado un plan de 807 millones de euros para financiar 40 proyectos de movilidad militar, renovando líneas ferroviarias para uso militar. Coincidiendo con esta decisión, Alemania, Países Bajos y Polonia han firmado además un intento de corredor militar desde los puertos del Mar del Norte hacia las fronteras orientales de Europa. Y también se están creando corredores militares de la OTAN entre Alemania, Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria, y el segundo entre Grecia, Bulgaria y Rumanía. Todo esto me hace pensar, qué curioso, mientras que los BRICS plus
la Organización de Cooperación de Shanghái, la BRI, la iniciativa de la Ruta de la Seda, y la Unión Económica Euroasiática hacen corredores económicos que comentamos en este programa en muchas ocasiones, mientras que Oriente hace corredores de comercio, industria e inversión y paz, Occidente hace corredores militares de la muerte. En el pasado, el despliegue de misiles, como se están intentando ahora crear conjuntamente entre Alemania, Francia, Italia y Polonia, misiles tipo Tomahawk, es decir, misiles de alcance intermedio, esto hace pocos años habría violado el tratado INF, Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Pero bueno, hay que recordar que este tratado se retiró unilateralmente los Estados Unidos en la época de Trump en el 2019. La retórica empresarial y bélica, el gran negocio del telón de acero es la reactivación de la industria armamentística occidental. Estamos viendo cómo las grandes corporaciones transnacionales de las armas, estoy pensando, por ejemplo, en Rheinmetall, un gigante de la industria bélica alemana, tiene importantes vínculos con las finanzas y el complejo militar industrial americano, o como el complejo militar industrial italiano a través de la firma transnacional Leonardo ha firmado un megacuerdo para la construcción de nuevos tanques de batalla Panzer KF-51. La nueva militarización de Europa va acompañada de esta retórica bélica y está dirigida a movilizar a las sociedades europeas, a los que consideran una ciudadanía perezosa, adormecida, para que se vayan preparando para colgarse el uniforme militar y abrir el pecho a la bala rusa o china o coreana o iraní. Según una reciente investigación del Financial Times, la OTAN son capaces de desplegar, dicen, un total de 1,9 millones de soldados, pero en realidad estos países tendrían dificultades para movilizar a más de 300.000 hombres, 300.000 en un posible conflicto, y solo después de meses de preparación. Terminaría diciendo que en la mira está China, a pesar de la debilidad en el escenario europeo. En Washington, la OTAN está considerando oportuno poner abiertamente a China en un punto de mira por primera vez, no solo acusándolo sin rodeos a Beijing de ayudar en el esfuerzo bélico ruso en Ucrania, mediante el envío de componentes útiles a la industria bélica rusa y del doble uso de la tecnología. Sin embargo, yo considero, no es que sea poco probable, considero imposible que las sanciones occidentales reduzcan significativamente los intercambios tecnológicos entre Pekín y Moscú. Al contrario, lo único que está haciendo el occidente globalista es uniendo cada vez más, y lo reitero tantas veces en este programa, a los que antes no se habrían unido per se, como son Rusia, China, Corea del Norte, Irán. Un empeoramiento de las relaciones y de la guerra comercial con China, al que va a perjudicar otra vez más, como ha pasado con el empeoramiento de relaciones con Rusia, va a ser a Europa. Y esto va a producir un desacoplamiento también desventajoso de Europa frente a Pekín. No solamente el desacoplamiento de Europa frente a Rusia y la no integración que no querían los Estados Unidos, también el desacoplamiento de Europa con Pekín y todo esto en aras de mantener esas estructuras que yo digo de la OTAN, no solamente en territorio europeo, sino luego lo vamos a ver en territorio Medio Oriente y territorio asiático. Y todo, además, teniendo en cuenta, y termino, que la OTAN es una retórica belicosa, es un metarrelato adoptado por los países de la OTAN en Washington para hacer business, pero es un gigante con pies de barro. Supongo, pienso, hipotéticamente, si Trump decide reducir su aportación a la OTAN tal como es, o a los conflictos en Europa para centrarse en lo que es su mira, que es China, los dirigentes del viejo continente vivirán una grave incertidumbre política y crecientes dificultades económicas. París podría caer, bueno, yo creo que ya está cayendo en una crisis que afectaría al resto del continente europeo, y que digamos de Alemania, la antigua locomotora, que ahora más que locomotora parece el tren de Arganda, que pita más que anda. Y todo esto en unos Estados Unidos en decadencia, con 800 bases en el mundo, y buscan todavía muchas más bases.
con un ejército que no se renueva, pocos se alistan en Estados Unidos, con una estructura mínima. Claro, están jugando a la versión de just in time en la gestión de los recursos militares y confiando a particulares con costes absurdos lo que es la defensa de cada nación, es decir, privatizando los ejércitos. Todo esto me hace pensar, y termino, en que mucha OTAN, pero lo veo como un caballero medieval que colapsa por el peso de su armadura. Todo esto pasó también, si tenemos en cuenta lo que pasó con la antigua Unión Soviética, que en la antigua Unión Soviética cayeron, evidentemente colapsaron, porque estaban demasiado involucrados en su aparato militar y en una defensa paranoica. Pues esto es lo que puede pasar. Y si me permites, Roberto, querías, aparte de este tema, traer algo o 3 puntos muy acuciantes que no he podido comentarte en el último momento. Y los voy a intentar, con tu permiso, describir rápidamente. Son las declaraciones belicistas de jefes de Estado Mayor de naciones europeas, y empiezo diciendo la del general británico, jefe del Estado Mayor del Ejército de Reino Unido desde el 15 de junio del 2024, el general británico Sir Rowland Walker, tiene un nombre rimbombante como todo lo británico, Sir Charles Rowland Vincent Walker, alias Rolly, que en la conferencia sobre guerra terrestre de la Royal United Services Institute ha dicho, y esto es lo que quiero traer a colación, tenemos 3 años para prepararnos para una guerra total en Occidente contra Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Lo dice, repito, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Reino Unido. Apunto todavía más. Me voy a fuentes británicas, la BBC News y The Times. En la BBC News tomo como datos a Jonathan Bale y a Ian Eichmann. Y dice este general Sir Rowland Walker, hemos de duplicar el poder de combate del ejército británico para 2027 y triplicarlo para el final de la década 2030. Eso sí, cuenta con un ejército de Fuerzas Armadas regulares de 75.325 miembros, 75.325 miembros, excluyendo los burkas y los voluntarios, y con un presupuesto que para este año ya ha rebasado el 2,3% del PIB y se incrementará, como ya he dicho y dice este jefe del Estado Mayor, primero duplicará el presupuesto y luego triplicará. Rusia considera este general británico, jefe del Estado Mayor, que seguirá siendo una amenaza más allá del resultado en Ucrania. Ojo, que se ven las orejitas al conejo. Es decir, independientemente de lo que pasase en Ucrania, paz sí, paz no, lo que están buscando es siempre señalar a Rusia como enemigo, porque lo que buscan son las 16 repúblicas independientes en su viso de la anglosfera de balcanizar, destruir la unidad de la Federación Rusa y convertirla en 16 repúblicas, eso sí, enfrentadas y con el riesgo de tener el mayor arsenal nuclear del planeta. Pero bueno, esto les parece poco a los de la anglosfera. A esto se suman, dice este general, los enemigos, Irán, Corea del Norte, países que han colaborado entre sí de una manera u otra en los últimos años. Se pregunta por qué han colaborado, por qué se ha llegado a unir a los que antes no se unían. ¿No será la incompetencia, la estulticia, la corrupción, el deseo de ganancias desproporcionadas de estos generales que hacen negocio no solo con su trabajo, sino con los business de empresas de armas dentro de la OTAN, de los complejos militares industriales? Es necesario que se restaure, dice este general, un poder duro británico creíble para brindar disuasión. A todo esto vería también las palabras de otro jefe de Estado Mayor, antes de estas palabras que las que quiero terminar del jefe del Estado Mayor de Polonia. Quiero ver el plan de paz que ha publicado hace días Boris Johnson, primero en Daily Mail, pero voy a dar una secuencia de fechas importante para que la audiencia siga en el pensamiento y en la cabeza de Boris Johnson y de uno de los globalistas conservador
liberal de la anglosfera. A ver, el expresidente, el Prime Minister Boris Johnson se reúne el martes 16 de julio en Milwaukee, en Wisconsin, en el marco de la Convención Nacional Republicana, 48 horas después del intento de asesinato de Trump, y se reúne con Trump. Es importante señalar esta fecha, martes 16 de julio. Luego viene el viernes 19 de julio. Publica un plan de paz en el periódico Daily Mail. Y luego yo lo contrasto, ese plan de paz, con lo que publica Pravda, el diario ruso, en el domingo 21 de junio. Pues bien, quiero desgranar ese plan de paz porque no sé si Boris Johnson estaba bajo un ataque de gin tonics o realmente el espíritu belicista del globalismo liberal está desatado. Voy punto por punto. El plan de paz dice Boris Johnson que podría poner fin a la guerra en Ucrania en los términos adecuados para Ucrania y Occidente. Es decir, un plan de paz debe de ser adecuado para las dos partes, no solo para una. El artículo de Boris Johnson en el Daily Mail dice: creo que Trump puede ponerle fin. Ojo, ya está poniendo palabras que no ha dicho Trump. Ya está condicionando o intentando condicionar a Trump. Y dice: creo que Trump puede ponerle fin en las condiciones adecuadas para Ucrania y Occidente. Y subrayo que no puedo estar seguro de lo que Trump haría exactamente. Pues si no estás seguro de lo que Trump haría, no hables y pongas palabras en boca de Trump, porque una de dos: o Trump te está utilizando para que hables en nombre de él, haciendo de vocero, a ver, sondear la opinión pública, o bien estás falseando y utilizando a otro personaje para condicionarle, como fue condicionado Trump, y gustosamente así lo aceptó en su primera presidencia por los neocon. El primer paso del plan de paz de Boris Johnson es fortalecer la mano de Occidente y fortalecer a Ucrania, eliminando la burocracia y los retrasos, para agilizar la entrega de armamentos, otorgar a los ucranianos las autorizaciones necesarias en armamentos, y luego, cuando Putin sea nuevamente rechazado, ojo, considera que la retirada de Kiev de Putin fue por una derrota de Putin. No, es que Putin fue un conejo engañado por ese plan de paz supuestamente nuevo o conversaciones en Turquía que se iban a hacer después de haberse tragado, y digo así claramente, Putin, el escarnio del engaño de Minsk I y de Minsk II por parte de Occidente. Pues dice que el primer paso será dar más armas a Ucrania, facilitar, eliminar la burocracia, los retrasos. El segundo paso para el plan de paz es que Vladimir Putin tendrá que retroceder al menos a las fronteras previas a la invasión del 2022. Por lo tanto, todos los referéndums hechos en Donbass, en Donetsk, en Zaporizhia, en Gerson, todas las incorporaciones es como si no fuesen territorio ruso. Tercer paso. Para evitar futuros conflictos e incertidumbre, dice Boris Johnson, el resto de Ucrania tendría que ser reconocido como un país libre, con derecho a determinar su propio futuro, pues tan libre era Ucrania, como la pretenden hacer ahora, como libre era cuando antes del golpe de Estado de Maidán decidió no adherirse a la OTAN, y por eso hubo un golpe de Estado con galletitas de por medio. Ucrania, y lo que más me ha preocupado de esta declaración de plan de paz, entre comillas, plan de paz, plan de locura de Boris Johnson, es que dice lo siguiente, y esto lo vuelvo a repetir porque es lo más grave que nos puede pasar a todos los europeos. Dice: Ucrania tiene más de 1 millón de personas armadas. Ucrania tiene más de 1 millón de personas armadas, acostumbrados a trabajar con los equipos de la OTAN, es decir, que son obedientes ejecutores de la OTAN, y son la fuerza antirrusa más eficaz del mundo. Es decir, su plan de paz es un plan antirruso, utilizando a personas, 1 millón de personas ucranianas armadas, y dice de desplegarles por Europa. Y dice: no habrá motivos cuando termine la guerra para que estas fuerzas ucranianas reemplacen a algunos de los 70.000 soldados USA asentados en Europa. Aquí no sé si Johnson está haciendo de mamporrero de Trump o calentándole la oreja con esta propuesta diciendo: tú puedes, Trump, permitirte de ahorrar dinero, traer tropas USA a casa, presionar a los europeos que asuman una mayor responsabilidad, y yo,
haré para que se desplieguen este 1.000.000 de ucranianos armados por Europa. Permitir, además, luego intenta regalar o comer la oreja, dicho vulgarmente, a Putin, diciendo que este plan de paz que yo propongo, dice Johnson, podrá permitir a Putin que pueda afirmar que la operación militar especial, lo llama operación militar especial, rusa ha sido un éxito y que habría logrado la desnazificación de Ucrania. ¿En qué quedamos? Se dice que no había nazificación y ahora el propio Boris Johnson reconoce que esto permitiría a Putin decir que la desnazificación se ha logrado. Bueno, simplemente hay que ver las pancartas pidiendo soldados que hay en ciudades ucranianas que me han pasado hace 48 horas, en la ciudad de Lvov, donde hay carteles, y me lo envían ucranianos, donde hay carteles con la foto de Heinrich Himmler, el nazi Heinrich Himmler, delante de la división Waffen-SS Galicia, y en el cartel de los 80 años de la batalla de Brody. Pues bien, con Trump, si llegara a la Casa Blanca, existe una perspectiva posible de un cierto acercamiento global con Rusia y con Putin. Un regreso a los días, dice Boris Johnson, en que Rusia pueda volver a ser un socio del G8. Pero ¿quién va a creer otra vez? Si esto lo creyese Putin, es que Putin habría enloquecido también. E incluso dice a Rusia miembro de la OTAN. Pero solo hay una manera de lograr este resultado, es por la fuerza, dice Johnson. Washington, bajo el mandato de Trump, tiene que demostrar que las fronteras internacionales deben respetarse, ¿sí? Como se han respetado las fronteras de Yugoslavia o como se han respetado las fronteras por parte de los británicos de Gibraltar, violando repetidas veces el Tratado de Utrecht. Y bien, y vuelve a la cantinela de que el imperio soviético no puede reconstruirse por la fuerza. Pero si el imperio soviético cayó en el año 91, señor Johnson. Esto significa apoyar para Johnson a los ucranianos a capa y espada, a los ucranianos no, al business que están haciendo en Ucrania. Si Trump hubiera estado en la Casa Blanca, termina diciendo, no creo que Putin hubiera sido tan imprudente y criminal, buena forma de empezar un plan de paz, llamar criminal al que quiere sentar a tu lado para negociar. Y bueno, esto estoy viendo, para mí es un chantaje de los neocons, porque está intentando prefigurar esta posible, si es que fuera nueva presidencia de Trump en la Casa Blanca, volviendo a dejar los asientos de los neocons asegurados. Porque dice también, para terminar, recordemos que no fue ni Obama ni Biden quien dio a Ucrania las armas antitanque Javelin o Javelin tan cruciales en la batalla de Kiev 2022, sino que fue Trump. Y dice, en nombre de la democracia en Ucrania, si Trump vuelve al poder en el 2024, tendrá una enorme oportunidad no solo de reparar el legado de su predecesor, sino de hacer pues lo que los neocon quieren. Esto es lo que quería leer de la carta. Y por último, el otro jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia, el general Wiesław Kukula, habla hace unos días de prepararse también para un conflicto a gran escala en Europa. Es decir, los jefes de Estado Mayor de Polonia, de Reino Unido, hablan de una guerra brutal y abierta en territorio europeo. Y nadie les dice nada. Ni ningún medio se pone en alerta de que están hablando los jefes de los estados mayores de las Fuerzas Armadas, en este caso, general Wiesław Kukula. El miércoles 10 de julio en Reuters dijo que Polonia debe preparar al ejército para un conflicto a gran escala, mientras el país aumenta el número de tropas en su frontera con Rusia y con Bielorrusia. Desde el 24 de febrero del 2022 se inició una operación militar especial, que fue la de la Federación Rusa en Ucrania, y desde entonces están repitiendo el increciendo hacia un conflicto global, al menos en Europa. El general Wiesław Kukula, jefe del Estado Mayor, hoy debemos preparar nuestras fuerzas para un conflicto a gran escala, no para un conflicto de tipo asimétrico. Esto nos obliga a encontrar un buen equilibrio entre la misión fronteriza y el mantenimiento de la intensidad de entrenamiento en el ejército. En el mismo acto, el viceministro de Defensa polaco, Paweł Bejda, dijo que a partir de agosto, el próximo mes de agosto, el número de tropas que custodiarán la frontera oriental de Polonia pasará de los 6.000 actuales a 8.000, y con una retaguardia adicional de 9.000 soldados polacos que podrán intervenir en 48 horas de antelación.
En mayo ya se anunció el programa Escudo del Este de una inversión de 2.500 millones de dólares, que eso para los polacos y en Polonia son 10.000 millones de zlotys, para reforzar las defensas a lo largo de la frontera con Rusia y Bielorrusia y completarlo en el 2028. La frontera con Bielorrusia desde el año 21, cuando Minsk abrió agencias de viajes en el Medio Oriente, esto están creando también desde el otro lado, desde Bielorrusia, una crisis, dándole a los globalistas liberales más dosis de su propia medicina. No quieren inmigración, abran las fronteras en Bielorrusia para que vayan a Polonia. Kukula tiene un dilema, o bien un alto interés de algunos candidatos a unirse al ejército polaco, o bien aceptar más reclutas, es decir, o se aceptan más reclutas, o solo los presupuestados, o bien invertir en adquisición militar. No pueden hacer las dos patas a la vez. El interés comenzará a disminuir a partir del 2027. Hay un pacto de seguridad polaco-ucraniano. Ucrania se está en camino de convertirse también en un estado clientelar de Polonia. El lunes 8 de julio fue una visita sorpresa de Zelensky a Varsovia. Y antes de la cumbre de la OTAN en Washington se habló de una cooperación militar, de un acuerdo que he desgranado, militar estándar, de tipo que Ucrania ya había acordado con Reino Unido y con Estados Unidos y con Francia, pero aquí todavía va a mucho más. Es un pacto de 9.000 palabras, que lo voy a resumir en poco. Se habla de un contexto sociocultural, histórico y político muy emotivo y común. Esto es la cultura woke del metarrelato y de reconstruir la historia, porque voy a decir a las palabras que ellos dicen la realidad histórica como ha sido, reafirman su legado histórico común, reconocen la proximidad de ambas culturas, idiomas y tradiciones políticas de sus naciones. Que sepamos, estudiando la historia, que Ucrania se desgajó de la mancomunidad polaco-lituana y que luego ha habido enfrentamientos polacos-ucranianos, que voy a comentar los más recientes. Lo que no se parece a ninguno de los vínculos que Ucrania dicen tiene con los demás miembros de la OTAN. Quiere ser Polonia el hermano mayor de Ucrania y van a elaborar instrumentos comunes de investigación histórica para que los libros de texto escolares de los niños polacos y ucranianos reescriban la historia de la relación entre los dos estados y naciones, en particular la hermandad de armas polaco-ucraniana en la guerra del 1920 contra la Rusia bolchevique. Pues bien, yo recomendaría que, ya que van a reescribir la historia, que no se olviden de la masacre de polacos por parte de ucranianos, de la limpieza étnica que hicieron los ucranianos extremistas de la Ukrainska Povstanska Armilla, de la UPA, del ejército insurgente ucraniano, que entre 1943 y 1944 asesinaron a miles de ciudadanos polacos que estaban en Volinia. También a ciudadanos polacos que estaban en Galicia, y cómo lo que era un plan polaco de tener tutelada a una Ucrania cuando Polonia se hizo independiente tras la Primera Guerra Mundial con Pilsudski, terminó rebotándose en una insurgencia nacionalista extremista ucraniana contra los propios polacos. Recomiendo además libros de occidentalistas y además británicos y muy ligados al globalismo liberal, que no ponen en duda estas masacres ucranianas contra los polacos, como son Norman Davies, en una obra No una simple victoria, la Segunda Guerra Mundial, y Timothy Snyder, que es muy antirruso y muy antisoviético, pero que en esto reconoce las matanzas de polacos por parte de ucranianos, Timothy Snyder en Tierras de Sangre. También lo que me preocupa de esta supuesta amistad y amor y reescritura de la historia polaco-ucraniana es que se están creando a instancias de la OTAN plataformas que reúnen a propagandistas occidentales bajo el pretexto pro-ucraniano, y se ha creado, ya se creó antes de la intervención rusa en Ucrania, un centro para la lucha contra la desinformación, es decir, un centro para contrarrestar la desinformación, que está en la calle Bankova 11 de Kiev, que lo creó Zelensky, y es un grupo que ahora quiere utilizar la OTAN como replicarlo en Varsovia para dirigir todas las listas de informadores que no están de acuerdo al diktat otanista y perseguirles claramente,
en esto todo lo que tengan que sean conservadores nacionalistas o que sean de izquierda pacifista. Es decir, todos estos grupos que se rebelen contra el dictat, pues ya lo intentó Estados Unidos en la primera parte con Biden, creando una junta de gobernanza de la desinformación por el Departamento de Seguridad Nacional, que se estableció varios meses en el 2022, pero que tuvieron por la presión mediática que hacerla desaparecer. Si quieres, continuamos, Roberto. Antes de seguir al siguiente punto, veía esta gráfica que nos traes y ahí estoy viendo que difieren mucho los pueblos, el pensamiento de los ciudadanos. La pregunta es ¿por qué difieren tanto? Por ejemplo, estaba viendo ahí en Suecia que a grandes rasgos apoyan más la guerra, aunque me digan, Roberto, no seas exagerado, pero es que el 31% ahí de Suecia, pues son los que apoyan una negociación de paz, pero el 50% son los que apoyan el apoyo a Ucrania, o sea, más guerra. ¿Y por qué, Javier, Suecia apoya más la guerra, pero digamos, bueno, Hungría ya sabemos, pero Rumania o por ejemplo España, ahí yo hubiera pensado que España apoyaban más la paz, pero no, está un poquito más la guerra. ¿Por qué estas diferencias? ¿Les lavan más a unos el cerebro que a otros? ¿Unos son más desarrollados espiritualmente? ¿O cómo explicar esta gráfica que me interesa mucho porque estamos hablando de las personas? Yo creo que las gráficas responden a encuestas puntuales hechas además por organizaciones que evidentemente son occidentales, como las dos que estamos viendo, la de YouGov y la de Datapraxis. Lleva fecha de enero del 2024. Luego las preguntas son en abierto. Las preguntas, las que apoyan la guerra, no dicen apoya usted la guerra, sino simplemente apoya usted el que Ucrania pueda recuperar los territorios ocupados por Rusia. Es una pregunta muy en abierto. Y la otra es, si fuera por mí, yo impulsaría un plan de paz de Ucrania en un proceso de paz con Rusia. Son preguntas abiertas. Son preguntas donde la información que está recibiendo la ciudadanía en los distintos países europeos es una información tamizada y es una información no de las dos partes. Es decir, lo primero que se hizo al inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania fue silenciar a las cadenas alternativas, en este caso Russia Today y Sputnik, y no digamos otros canales de otras latitudes como Hispan TV o cualquier otro. Es decir, cuando la libertad de información está cercenada, cuando solamente recibes la información por una válvula y en esa válvula te inyectan la vacuna de lo que tienes que pensar, evidentemente es difícil a una ciudadanía poco formada en temas de geopolítica y de geoestrategia internacional, ven lo que ven, el hecho de una agresión primera por parte de Rusia, pero no ven lo que hay detrás de esa agresión y por qué se llega a esa agresión. Me sorprende también de mi país, España, porque en España no somos capaces, y cuando lo escuchas en las terrazas, en los bares, o escuchas a otros, cuando Marruecos amenaza a España y no son capaces de proponer el defender la territorialidad española de ciudades como Ceuta, Melilla y Canarias, y que luego estén tan prestos a supuestamente defender el territorio ucraniano. Entiendo que esto es una falta de desinformación y no veo una falta de información, es una desinformación, y no veo realmente a los ciudadanos españoles vistiéndose el traje del recluta Benjamín para luchar en Ucrania. Vamos, daría mis dos manos, la derecha y la izquierda. Eso sí, por eso se está y se pretende ahora también cercenar, como está haciendo Polonia y ya hizo Ucrania desde que llegó Zelensky, antes de cualquier intervención rusa, pues cercenar a través de institutos y organismos lo que llaman contrarrestar la información, y por eso se va a perseguir en España. Ya se está haciendo una ley, o se ha hecho,
para perseguir a las cadenas disidentes y a los disidentes que pueden hacer llegar o transmitir bajo multas y penas mensajes críticos o mensajes no conformes a lo que la oficialidad informativa dicta. Gracias por la aclaración. Gracias, Javier. Oye, siguiendo el punto que toca en esta clase magistral que nos das, por un lado, siempre hemos tenido que está en el conflicto, por ejemplo, de Oriente Medio, Israel, y del otro lado, digamos, a grandes rasgos, los países árabes. Pero ahora, ¿qué se cocina entre estos dos contrastes, entre los países árabes e Israel? ¿Una especie de OTAN? Ya sea que están importando la idea de la OTAN o que la OTAN también está metiendo la cuchara ahí. Explícanos, por favor, Javier. Pues sí, lo voy a poner con el ejemplo de estos mismos días, de esta misma semana, en un verdadero sorpresa que tampoco ha sido muy detallado en los informativos nacionales ni en los internacionales del llamado Occidente Democrático, Occidente Libre. La OTAN se instala en Amán, para todo el mundo, Amán, la capital de Jordania. Pues sí, Roberto, te voy a dar detalles de esa... es que es totalmente desconocido, pero bueno, es una manera de cómo funciona la información de las democracias en Occidente. El momento en que la OTAN decidió establecer una oficina de enlace, una liaison bureau, oficina de enlace en Jordania a principios de este mes de julio, está lejos de ser una coincidencia, dada la extraordinaria turbulencia que se está viviendo en Asia Occidental. Veamos el recibimiento que tuvo Netanyahu en ambas cámaras ayer y los aplausos por parte de republicanos y demócratas. Pues bien, a principios de julio se estableció esta oficina de enlace en Jordania que voy a desgranar con detalle. Esta medida está en consonancia con las recientes intervenciones agresivas de la organización militar occidental en Libia, en Ucrania, junto con su actual participación, que hemos visto tantas veces en Siria, en Yemen, en Afganistán, en Sudán y en la ex Yugoslavia. Las acciones de la OTAN ilustran un patrón consistente de políticas intervencionistas por parte de, o en nombre, mejor dicho, en nombre de Estados miembros, por parte de la élite globalista liberal, que violan el derecho internacional y exacerban la inestabilidad regional. El posicionamiento estratégico de la OTAN en Asia Occidental. La OTAN está ahora situada en el corazón de Asia Occidental, en Amán, en Jordania, en medio de la turbulencia en Irak, Siria y la Palestina ocupada. A pesar de ya contar con una sólida presencia de servicios de inteligencia y militares estadounidenses en el reino hachemita a lo largo de todos estos años, el establecimiento reciente de una oficina de la OTAN sugiere una necesidad curiosa. Muchos observadores, y los voy a analizar también porque he escudriñado las posiciones en Occidente y fuera de Occidente, muchos observadores ven esto como una preparación para una guerra importante o un ejercicio de percepción destinado a la disuasión. Yo creo menos eso. En particular, a la luz de la operación Promesa Verdadera que hizo Irán, que para mí fueron meramente disuasiva, contra el estado de ocupación israelí en abril. Sin embargo, vale la pena señalar que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania ya anunció, y esto es lo importante, Roberto, Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania anunció abrir la oficina de enlace de la OTAN en julio 2023, varios meses antes de la operación inundación de Al-Aqsa de Hamas, de la operación del 7 de octubre del 2023. Lo hicieron en julio del 2023. Para los observadores informados, incluidos analistas jordanos, no pudieron separar la infiltración de la OTAN en la región del choque regional sin precedente que tuvo lugar hace 3 meses. Cuando Irán decidió responder al ataque de Israel
a su consulado en Damasco lanzando misiles y aviones no tripulados hacia Israel, los cielos de Jordania se convirtieron esencialmente en un campo de batalla para las fuerzas estadounidenses, británicas, israelíes, francesas y jordanas que intentaban frustrar el ataque de Irán. En declaraciones a la publicación The Cradle, una fuente cercana al eje de resistencia, al llamado eje de resistencia en Beirut, cuestiona el valor intrínseco de la presencia reforzada de la OTAN. Yo no lo cuestiono tanto como ellos. Voy a dar mi opinión también. El país alberga actualmente, Jordania, 3.000 soldados estadounidenses y una importante infraestructura militar, incluidas bases, puertos como la base aérea Muwafaq Salti y la base Torre 22, que fue motivo que ya comentamos hace meses de un mortal ataque con aviones no tripulados en enero. El establecimiento de una oficina de la OTAN en Jordania es una primicia en la región, puede considerarse el primer paso hacia una mayor participación de la OTAN también en conflictos de Asia Occidental. Aquí sigo a Munzer al-Hawarat, que es un experto estratega jordano, y dice: Jordania desea fortalecer su relación diplomática en previsión de los acontecimientos que se produzcan en la región y también aspira a apoyar a la OTAN en muchas operaciones logísticas. Pero, ¿por qué en este momento? Creo que existe la posibilidad de que se produzcan acontecimientos peligrosos y temores de una gran guerra regional promovida por Netanyahu y por Israel, en un enfrentamiento entre Israel y Hezbollah, lo que podría derivar en un gran conflicto regional. Hawarat añade que, dada la posibilidad de una mayor intervención iraní en este conflicto, Jordania es una zona objetivo para futuras operaciones militares si se producen y, por lo tanto, la OTAN quiere establecer y comprometerse en alguna forma de disuasión o intervención allí. También dice Hawarat: el mensaje principal, claro y amplio que la OTAN quiere enviar es que estamos aquí también, en Jordania, y que en cualquier conflicto importante en la región, la OTAN, como alianza, será parte de él y no abandonará la región a ninguna de las partes, ya sea Irán, Rusia o incluso China. Sin embargo, la alianza sigue estando interesada en la región de Oriente Medio y la sigue viendo como un foco de conflictos regionales que pueden conducir a un conflicto internacional. Si las cosas se encaminan hacia una confrontación militar, la OTAN participará activamente en este conflicto y, por lo tanto, se mantendrá firme ante cualquier desafío militar que practique cualquier parte regional. También hay una opinión más moderada, por así decirlo, que es la de una profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad libanesa, la doctora Leila Nicola. Estoy más con la postura anterior de Munzer al-Hawarat. La doctora Leila Nicola dice: la apertura de la oficina en Jordania no significa, según ella, que Jordania esté protegida por la OTAN o que esté en igualdad de condiciones con los miembros de la alianza en términos de implementar la defensa conjunta, como se estipula en el artículo 5 del Tratado de la Alianza. Más bien, la oficina refleja la relación avanzada de la alianza con Jordania, además de la visión de la OTAN para su posición en Asia Occidental, específicamente en términos de mantener un punto de apoyo en la región Asia Occidental. Pero lo que dice la doctora Nicola no considera la alianza del Tratado del Atlántico Norte. ¿Dónde queda el Tratado del Atlántico Norte? En Amán, en Jordania. Además, me he ido a las páginas de la OTAN, a la web nato.int, y en unas declaraciones del 10 de julio declaraban la OTAN y Jordania sobre la decisión de abrir una oficina de enlace de la OTAN en Amán como algo necesario para la democracia en Asia Occidental y la implicación directa de la OTAN en esto. Me voy, para terminar, a otros analistas, en este caso la periodista Rania Al-Jabari, que dice que un paso más en el marco del conflicto relacionado con la creación de un mundo multipolar, que ya comenzó en Siria, y que luego ha seguido con la actual guerra en Gaza, y luego y antes con la operación militar especial rusa en Ucrania, ahora se está extendiendo a través no solo de la guerra en Gaza, sino a través del gran conflicto entre Israel, Hezbollah
y Ansarallah en Yemen. Y por lo tanto, dice Jabari, si reconocemos que Israel es un portaaviones estadounidense en nuestra región, comprenderemos que la OTAN necesita fortalecer sus bases aquí de muchas maneras. La cuestión puede no limitarse a establecer solo una oficina de la OTAN. La eficacia de esta oficina en los próximos días mostrará lo que está en juego mientras el sistema unipolar retrocede claramente en el mundo. También dice, me voy otra vez para terminar a lo que dice Jawarat, al establecerse la oficina de la OTAN en Jordania, la OTAN está anunciando un nuevo equilibrio de poder, intenta anunciar un nuevo equilibrio de poder, un equilibrio de disuasión y un equilibrio para garantizar la estabilidad en el marco de ciertos límites de equilibrio y reglas de intervención en la región. La realidad es que se está allanando el camino para una OTAN árabe-israelí y esto tiene mucha relación con lo que ya dijo el secretario general la semana pasada, Jens Stoltenberg, de la apertura de la oficina en el marco de la cumbre de la alianza que he comentado al principio de mi intervención en Washington, afirmando que Jordania es un socio de la OTAN. Jordania es un socio de la OTAN de data y muy valorado. Y señaló que la oficina de enlace de la alianza en Amán ampliará esta asociación y elevará las relaciones bilaterales a un nuevo nivel. La OTAN está trabajando ahora más estrechamente con socios regionales como Jordania, como Irak. Bueno, como Irak está pidiendo la retirada de las tropas estadounidenses desde in illo tempore y de las tropas occidentales. Pero eso sí, habla de Túnez, habla de Mauritania y estados vecinos del Mediterráneo, como pueden ser Marruecos, y del Golfo Pérsico. Fuentes diplomáticas en Beirut afirman a la publicación que he consultado de Cradle que la decisión de la OTAN no es sorprendente. No es sorprendente porque esta idea de una OTAN árabe-israelí ya se tocó en marzo del 2022 en una cumbre que hizo Israel, bueno, hizo 3 cumbres durante 5 días en Negev, en Sharm el-Sheikh y en Aqaba, que no era más que una prolongación de los acuerdos de Abraham que se habían firmado en la época de Trump con Netanyahu en el 2020. Y en este intento de OTAN árabe-israelí ahora ya se está materializando porque ya era una patita de un subproducto de los acuerdos de Abraham, en donde Blinken hablaba de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein y el país anfitrión Israel. Querría terminar también diciendo que cuando el propio rey de Jordania, Abdullah bin Hussein, habla que una OTAN árabe-israelí es lo que ha venido defendiendo desde hace muchos años frente a la media luna chií en Asia Occidental, está utilizando otro truco mental. ¿Por qué la resistencia a Israel y al imperialismo se denominan causas chiitas? A ver, vamos a quitar mucho mito sobre el peligro chiita y de los chiitas. Tratar a los chiitas como un monolito y exagerar enormemente el alcance del control o de la influencia que tiene Irán sobre la región, vamos a ver la realidad. Los esfuerzos de Teherán para forjar vínculos con gobiernos amigos, con partidos políticos poderosos y milicias, se basan más en el pragmatismo y en el interés propio que en la ideología sectaria del chiismo. Entre los actores estatales y no estatales que aportan a Irán eso que llaman profundidad estratégica, regional y por ende su influencia, se encuentran sunitas, drusos, cristianos, alawitas, zairíes y otras poblaciones no chiitas. Es decir, el eje de la resistencia y su principio fundamental no es tanto el chiismo como la oposición al imperialismo occidental, como la oposición al proyecto sionista y al deseo de autodeterminación. Que ahí estábamos viendo justo en ese mapa, cuando tú estabas hablando, que decía, bueno, OTAN le hace Estados Unidos, ¿no? O sea, OTAN le hace interés directo de Washington. Y te pregunto, Javier, ¿es parte de lo que fue a hacer Netanyahu esta semana a Washington? O sea, cabildear o reforzar esta unión. ¿Y qué le pasa a los países árabes que pues también supuestamente son musulmanes y son la mayoría de musulmanes?
con esta alianza pro-Israel prácticamente, porque si la OTAN incrementa su poder en Oriente Medio, es Estados Unidos, y si es esto, lo que significa al final, el resultado es proteger más aún a Israel, ¿no? Porque la economía, Roberto, y lo he dicho antes con el supuesto, con lo que argumentaba el rey de Jordania, Abdullah bin Hussein, de la media luna chií, ni media luna chií, ni nada de para nada. Es pragmatismo, es intereses propios y sobre todo los intereses económicos de las élites de cada uno de estos países. Es decir, aquí se juntan tirios con troyanos si es necesario, y el chiismo no es monolítico y vemos las alianzas que tiene Irán. Su principio fundamental es el pragmatismo y su interés propio, pero no por tanto por el chiismo, a pesar de esa dualidad que existe dentro del Estado de la revolución iraní, pero la realidad es que las alianzas, el eje de resistencia y el principio fundamental es contra el imperialismo occidental y contra el proyecto sionista. Pero por parte de países árabes vemos también como lo que eran antes cosas impensables luego son pensables, es decir, como hemos visto como Hamas y Fatah firman un acuerdo en Pekín para poner fin a su división, que sería otro triunfo más de la diplomacia china, como lo logró el año pasado entre la alianza entre Arabia Saudita e Irán, y ahí estamos hablando de suníes wahabitas con chiitas. Quitemos las historias, las caretas de las ideologías y miremos el business, los negocios y la economía. Hay intentos por una parte, del globalismo liberal de mantener la unipolaridad, porque eso conviene a los que realmente tienen el poder en Estados Unidos y que dictan a los presidentes como títeres las políticas que tienen que hacer, y la multipolaridad, que son varios estados nacionales que quieren también participar de la tarta y no solamente ser uno el que, o unas corporaciones transnacionales de unos determinados países de la enclosfera que se sigan repartiendo el mundo como de la manera neocolonial. Entonces, terminaría diciéndote eso y lo del acuerdo de los dos rivales, de Hamas y de Al-Fatah, que para mí ha sido la otra gran noticia de esta semana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, el ministro, dijo que el acuerdo estaba dedicado a una gran reconciliación y a una unidad de las 14 facciones palestinas que comenzaron el domingo, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, y que se producen mientras Israel libra una guerra contra el grupo militante Hamas en Gaza y mientras Beijing ha tratado de presentarse como un potencial mediador de paz en el conflicto. Los comentarios de Wang, el resultado es, lo voy a resumir muy rápido, el resultado principal de este primer paso es que la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, es el único representante legítimo de todo el pueblo palestino, dijo Wang Yi, y agregó que se ha alcanzado un acuerdo sobre la gobernanza posterior a la guerra de Gaza y al establecimiento de un gobierno provisional de reconciliación nacional. Los comentarios de Wang Yi no ha dejado claro qué papel jugaría Hamas, que no forma parte de la OLP, ni cuál sería el impacto inmediato de cualquier acuerdo. Las conversaciones se han llevado a cabo mientras la futura gobernanza de los territorios palestinos sigue en duda, tras la reiterada promesa de Israel de no solo erradicar a Hamas. Ojo, ya he venido hablando del plan del Gran Israel desde hace muchas intervenciones, en respuesta al ataque terrorista del grupo del 7 de octubre, pero ataque que ya se conocía a priori, es decir, es la excusa del 11S a la israelí. La OLP, que sepamos, es una coalición de partidos que firmó un tratado de paz con Israel en 1993 y formó un nuevo gobierno con la autoridad palestina, pero la realidad es que Fatah domina tanto la OLP como la autoridad palestina, el gobierno palestino interino que se estableció en Cisjordania, ocupada por Israel después de la firma de los acuerdos de Oslo en el año 93, y Hamas no fue parte de los acuerdos y no reconoce a Israel. Mustafa Barghouti, presidente de la Iniciativa Nacional Palestina, que estuvo presente en las conversaciones de Beijing,
dijo que todas las partes acordaron que deben unirse a la OLP y que la organización es el único representante legítimo de los palestinos. Entre Hamás y Fatah existe una larga historia de amarga enemistad que ha aprovechado Israel. Las dos partes han intentado sin éxito varias veces llegar a un acuerdo para unir los dos territorios palestinos separados bajo una sola estructura de gobierno, y el acuerdo del 2017 fracasó rápidamente en medio de la violencia. La Autoridad Palestina mantuvo el control administrativo de Gaza hasta el 2007, después de que Hamás ganara las elecciones legislativas de 2006 en los territorios ocupados y expulsara a la organización de la Franja. Desde entonces Hamás gobierna Gaza y la Autoridad Palestina gobierna partes de Cisjordania. En octubre del 2017, Hamás y Fatah firmaron un acuerdo de reconciliación en el Cairo bajo la presión de otros estados árabes encabezados por Egipto. Según el acuerdo, un nuevo gobierno de unidad asumiría, se decía en 2017, el control administrativo de Gaza 2 meses después, poniendo fin a una década de rivalidad. Pero las nobles aspiraciones de este acuerdo se desmoronaron cuando el primer ministro de la Autoridad Palestina, Rami Hamdallah, visitó Gaza en marzo del 2018 y, curiosamente, fue blanco de un intento de asesinato cuando una bomba detonó cerca de su convoy. ¿Qué es lo que pasó? Que Fatah inmediatamente culpó a Hamás por el ataque. ¿Fue realmente Hamás? Un frente común contra la ocupación. Barghouti dijo que el último intento de reconciliar estas facciones palestinas fue mucho más allá de los esfuerzos anteriores y ha incluido pasos específicos como ir hacia una formación de un gobierno de consenso. Todo esto gracias a, por desgracia, la guerra en Gaza, dijo a la CNN, ha impulsado a estas facciones a unirse como un frente común. Es lo que hace Occidente, hace que se unan hasta los que están enfrentados. No me canso de decir ese símil siempre. Había una sensación muy clara de lo que se está haciendo, de lo que está haciendo Israel. Es una verdadera amenaza para todos, no solamente para Hamás, sino también para Fatah y para la OLP. En este sentido, el sentimiento de unidad para enfrentar enfrentarse o mantenerse unido frente al lado israelí está muy claro. Un nuevo gobierno, dice Mustafa Barghouti, garantizaría la unidad de Cisjordania y Gaza ocupadas, gobernando ambos territorios después de la guerra y bloqueando efectivamente los esfuerzos israelíes, dice Barghouti, para mantener su ocupación de Gaza. Sin embargo, esto lo dice alguien también desde Bruselas, pero me gusta poner la opinión de todos. Sin embargo, la mayoría de los palestinos tomarían la noticia de la reconciliación con la cautela y el pesimismo habituales. Y esto lo dice Tahani Mustafa, que es analista senior sobre Palestina en un grupo llamado International Crisis Group, que está en Bruselas. Solo con decir Bruselas ya nos podemos imaginar. Y ha dicho los principales problemas que han demostrado ser obstáculos para la reconciliación en el pasado no se han abordado. Hombre, es un primer paso, señor Mustafa Tahani, o Tahani Mustafa. Es muy poco probable, dice Tahani, que salga algo sustancial de esto, especialmente porque el mayor obstáculo hasta ahora ha sido el presidente, esto sí es verdad, de la Autoridad Palestina y líder de Fatah, Mahmoud Abbas, y su absoluta renuencia a renunciar de cualquier manera al monopolio del poder. Es que los sillones gustan. Y lo que dan los sillones y el poder gustan a todo el mundo, y sobre todo cuanto más te gusta, más corrupto eres. Hamás no se opone a la OLP, pero exige una representación justa en el seno de la OLP, afirmó. Abbas se ha mostrado reacio a conceder esto, ya que esto significaría que Fatah perdería su hegemonía sobre la última institución política palestina que controla. Pues bien, para terminar, la conferencia de prensa de este martes pasado en Beijing, el representante de la delegación de Hamás, Musa Abu Marzouk, dijo que habían llegado a un acuerdo para completar un curso de reconciliación al tiempo que utilizó la plataforma en Beijing para defender, esto lo dijo el delegado de Hamás, el ataque del grupo del 7 de octubre contra Israel, que yo lo califiqué de pogrom, y lo sigo calificando de pogrom, pero la reacción israelí la califico de genocidio. Israel lanzó sus operaciones militares en Gaza tras el ataque de Hamás, que mató a más de 1.100 personas y provocó el secuestro de 250. Pero ya llevamos la cifra de más de 39.000 palestinos asesinados en el conflicto por parte de Israel. Estamos en un momento histórico, dice el representante de la delegación de Hamás. Nuestro pueblo se está alzando en su lucha
y que la operación del 7 de octubre ha cambiado mucho en torno al panorama internacional como en el regional. Por último, Hossam Badran, miembro del Buró Político de Hamás, dice que la reunión se acordó al principio un paso hacia la formación de un gobierno de consenso con la aprobación de las facciones palestinas, las 14, para gestionar los asuntos de los palestinos en Gaza y en Cisjordania. Y el papel de China, bueno, pues esto de cara a Estados Unidos, su rival es China, el que China logre otro papel internacional de acuerdo de paz, mientras que los americanos lo único que hacen es acuerdos de guerra, pues evidentemente ha puesto muy nervioso y por eso ese recibimiento que está teniendo Netanyahu en Estados Unidos, que todo tiene que ver con lo que estoy comentando. Qué bien está engarzado desde tu explicación, Javier, te agradecemos mucho cómo se va engarzando y parecerían temas secundarios, pero no son temas secundarios, porque bueno, la prensa te hace sentir que son temas secundarios cuando ponen el balazo en la oreja de Trump, la renuncia de Biden, el ascenso de Kamala Harris, los 80 millones de dólares que consiguió Kamala Harris en un solo día de apoyo para su campaña presidencial. Y entonces, bueno, todo eso lo van poniendo en esta narrativa de esto es lo más importante y esto parecería lo secundario, pero no es cierto. Esto que parece ser secundario es lo más importante incluso para Washington, porque justamente sus movimientos de fichas obedecen a la estrategia para tratar de contrarrestar el poder que está surgiendo ahí. Y sobre esto, pues nos trajiste una obra de Nani, ¿no? Nani Hernández. ¿Cómo escogiste? De hecho, creo que nos mandaste una fotografía tuya que tú mismo sacaste en el museo. Nani Hernández, ¿por qué y qué ves, Javier? Pues las traje, ya tuvimos en otro programa, no en el de la semana pasada, sino creo que en el anterior o en el anterior del anterior, traje esta obra que visité en Mijas Pueblo en una exposición temporal en el Centro de Arte Contemporáneo de Mijas, que se lleva a cabo esta exposición temporal llamada Habitus, de este autor, de este maestro de la fotografía, Nani Hernández, fotógrafo especializado en reproducción de obras de arte, en publicidad e interiorismo, que había trabajado en banca durante muchos años y que se ha dedicado a su gran pasión y a su gran arte, que es la fotografía. La fotografía construida como escenarios, escenificadas, y se dedica, desde el 78, ya lo expliqué en el anterior programa, desde el 78 se ha dedicado a la fotografía. Aquí he traído estas dos. Esta primera la he traído porque representa a la muerte ampliando sus dominios en el mundo. Vemos una calavera, un señor vestido con una casaca roja militar, como las casacas rojas del ejército británico del siglo XVIII, con su cabeza es una calavera, es la representación para mí de la OTAN y de la anglosfera ampliando los dominios de muerte en el mundo. Y se me ha ocurrido, la fotografié y cuando la estaba fotografiando en Mijas me estaba acordando de vosotros, es decir, la tengo que llevar al programa y cuando se dé la ocasión la presentaré y en esta que estamos hablando del 75 cumbre de la OTAN y de cómo se va extendiendo por Occidente, por Europa y por Oriente, la OTAN, pues estoy viendo la cara de este personaje siniestro, que me da lo mismo que sea un Stoltenberg o que da lo mismo el personaje secundario, el guiñol que pongan, sino es la estructura lo que importa, la estructura que tienen a mano los globalistas liberales, que es la OTAN, la muerte amplía sus dominios sobre el mundo. Y está abriendo un mapa mundi, esta calavera mortuoria con casaca roja, viendo en qué parte va a colocar una nueva base, en qué parte va a colocar un nuevo atentado a la libertad y a la soberanía y en qué parte va a colocar o va a implementar una nueva guerra. Y la otra imagen, sí, con el fondo de detrás es un fondo
con neblina, él está en claro oscuro y es un fondo de un bosque que se pierde la luz en ese bosque, porque la siguiente imagen que trae Nani Hernández y que he traído aquí él lo llamaba o lo llama la nueva imagen de los Illuminati, ese tema que tanto nos gusta conversar en privado, Roberto, y aquí figuran en un juego mortal de póker o de cartas, no sé, ahora mismo yo no me acuerdo qué tipo de baraja era, en un juego de cartas y fumándose un puro y con una pistola sobre la mesa, una especie de juego de ruleta rusa de estos falsos iluminados, estos Illuminatis, que mientras que estamos contemplando la imagen voy a leer unas breves palabras del breve ensayo de Walter Benjamin sobre Robert Balser, que viene a pelo sobre quiénes son estos Illuminati. Y los personajes de Balser, dice Walter Benjamin, procederán por su parte de las montañas de Glar o de los prados de Appenzell, en donde nació Balser. De ninguna manera. Los suyos, los personajes de Balser, proceden de la noche más negra, una noche veneciana, si se quiere, iluminada tan solo por unos farolillos de esperanza. Tienen todavía algún brillo en los ojos, pero están sin duda trastornados y resultan tristes hasta echarse a llorar. A lo cual aún añadiremos que lo que lloran es prosa, y yo digo relatos, metarrelatos, cuentos, pues es el sollozo, es sin duda la melodía propia de la charlatanería de Robert Balser y sus personajes, lo cual nos delata de dónde proceden estos personajes que llevan y que tienen tras de sí la locura, y por eso resultan de tan desgarradora, inhumana e impertérrita superficialidad. Si se quiere nombrar con muy pocas palabras lo dichoso e inquietante que hay en ellos, podría decirse, todos están curados. Y yo ya digo, siguiendo y ya fuera de lo que dice Benjamin, lo digo yo mismo, a lo que yo añado, ¿curados de qué? Curados de espanto, pues ellos son el horror y el espanto, la risa desquiciada y la angustia más viva, la falsa alegría y la bilis más negra escondida. Esta falsa élite globalista liberal de Occidente, este engendro diabólico, esta criatura maligna, ellos se creen ser las tres parcas, las diosas romanas del destino, la nona, la décima y la morta, o mejor, me voy a Grecia, las tres moiras griegas, la Cloto, la más joven que hilaba las hebras de la vida con su rueca, Láquesis, quien determina cuánto va a vivir una persona, y Atropos, quién es quien decide cómo va a morir, qué es quien decide cómo va a morir, y con unas tijeras corta la hebra. Esta élite globalista liberal de Occidente se arroga el derecho de ser los responsables del destino de las vidas de los mortales desde que nacen, el destino de la humanidad, y juegan a una ruleta rusa, a un póker mortal con las vidas de la ciudadanía del mundo. Acabemos con los falsos dioses, acabemos con la idolatría de humanos viles, abyectos, infectados del virus de la discordia, de la destrucción y del nihilismo disgregador. Arranquemos la cabeza de esta inmunda y falsa gorgona y podremos empezar a vivir. Bravo por escoger a Baudelaire. Me acordé de las flores del mal. Oye, Javier, qué bonito claroscuro ahí estoy viendo ahí en esas sombras que dibuja de los brazos y la pistola. Qué bonitos claroscuros. Y esto me recuerda a los símbolos que también la gente pues poco se lo explica desde esa manera y es coherente con lo que tú estás diciendo. Esa pistola que está ahí, pues la violencia, el espanto no son otra cosa que, por ejemplo, la violencia para algunos o para muchos criminales es encontrarle sentido a la vida, ¿no? Y el espanto, ese fantasma que anda en la mente de casi todas las personas, recordándoles
que el fracaso es lo peor, y entonces cuando el fracaso es lo peor, recurren a métodos extremos como eliminarse a sí mismo o eliminar al otro, cuando solo es un fantasma, porque el éxito, el ser mejor, no está en esas cosas, ni en la apuesta, ni en la ruleta, ni en la pistola, ni en la violencia. Están mirando para otros lados. Gracias por recordarnos que hay otra realidad mucho más importante que toda esa, que imprimir orden e imprimir o imponer los caprichos como se están tratando de imponer ahí en el Golfo Pérsico. Omán con otra oficina de la OTAN, imagínate. Javier, pues muchas gracias, un abrazo gigantesco, te agradecemos mucho, gracias por esta clase magistral que haces y que estás preparando prácticamente toda la semana. Gracias por tu esfuerzo, gracias. Y gracias a todos ustedes por estarnos siempre sintonizando, sobre todo por apoyar, ya lo saben, para que este programa exista, pues comenten, compartan el link y nos vemos hasta la próxima.